Si antes se presentó un poquito mi hermano David, yo Sí. hice también algo similar. Yo no empecé la universidad, la carrera de historia, después de terminar los estudios reglados, y lo dejé. Lo dejé porque alguna cosa dentro de mí, viste que con el tiempo comprendes muchas más, ¿no? De los sucesos que te van ocurriendo. Y dejé historia y después me puse a estudiar gestión comercial y marketing y me di cuenta de la gran mentira que es el marketing en el mundo que estamos viviendo, que te pueden vender cualquier cosa. Y ahí es como que se te van cayendo también ciertas capas, ¿no? De programación, muchos velos, y dices, qué manipulados que estamos, desde que vamos al supermercado hasta las ideas, ¿no? Que se nos ponen dentro de nosotros para que queramos, pues, ciertos productos o, no sé, o ansiar ciertas ilusiones. Así que, bueno, un poquito pude percibir y percatarme del mundo que estábamos, y después también, como mi hermano, entramos del mundo del funcionariado, que se dice aquí, y trabajar para el Estado es lo que decía, ¿no? El TT te permite tiempo y eso es súper importante, te vas dando cuenta a medida que van pasando también los años de la importancia de que es el poder disfrutar de cada segundo, de cada minuto y no estar tan sujeto justamente a las necesidades del sistema. Sí, yo creo que el que ellos hayan conocido tan chico el poder de estudiar en casa me parece extraordinario, porque uno ha perdido tantos años en esos espacios donde nunca te enseñaban nada que uno considere valioso, que nos enseñaban cosas que no eran, o sea, que sí existen, pero que no están, no es la totalidad, o sea, vos tenés que ver el amplio, y desde eso amplio ir haciéndolo chiquito. También como esto que vos decías de marketing, ¿no? Está todo estudiado de que vos pones un pie en el supermercado para que consumas todo lo que hay y para que ya vayas adentrándote en que vas a consumir desde ese primer momento y, y que esté todo estudiado es lo que te hace entender que por algo pasó, ¿no? Que después vos no te tenés que dejar manejar como un muñequito. Sí, además, Julieta, se da una circunstancia que uno siempre se piensa que no, que tu voluntad no te la van a torcer, que tú realmente, por muchos inputs que tengas, tú vas o sea, consumir o a querer lo que emane de dentro, pero con el tiempo te das cuenta de que no, que todo son instalaciones, o sea, te estás viendo la tele y ahí se te están metiendo un montón de ideas, de deseos, de necesidades, y al final, bueno, pues acabas por irlos a buscar de alguna forma, pero eso no es tuyo propio, sino es dado. Así que, bueno, un poquito, bueno, el irse dando cuenta forma parte de la vida y cada uno también saber escoger, ¿no? Con su voluntad. Y tú lo que decías es muy interesante, el otro día estaba hablando también con estas chicas, ¿no? Adara y Vega, y ahora al volver al colegio me dicen, es que nos aburrimos un montón en clase, tardamos mucho más en aprender. Entonces, bueno, forma parte de este sistema, ¿no? De este engranaje que prácticamente pues no te hace aprovechar todo el tiempo que podrías, porque obviamente cuando estamos con ellas, por ejemplo, están todo el rato ahí absorbiendo, comprendiendo de mil temas de salud, de historia, pero en el colegio, bueno, es todo muy reglado y ahí justamente, pues ellas que ahora han estado en los dos ambos lados, en el hacerlo en casa, pues estás ahí a lo mejor, te implicas 4 horas, pero son súper intensas y no tienes que estar 7 para hacer un temario que en casa en una semana ya lo tienes dado. Le das el mismo tema, imagínate, desde los 10 años hasta los 15 años, el mismo contenido. Es como si no lo podrían asimilar en todos esos años, se los das consecutivamente, y eso no pasa. Vos se los das a ellos en una semana, sabes que lo aprendieron y pasas a otro. Y además la desmotivación, porque como te dan las cosas compartimentadas, al menos yo lo que viví de pequeño, no entiendes la relación que hay. Entonces estudias historia y no estudias ciencia, juntamente, porque todo tiene un proceso, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Y ahí es cuando te llega la comprensión, que se te hace mucho más acelerado el aprendizaje, porque realmente cala dentro de uno. Pero al estar compartimentado absolutamente todos los temarios, claro, uno es como que va aprendiendo cosas sueltas y después no tenemos la capacidad en nuestro cerebro de unirlo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, chicos, a los Barea les digo, si quieren comenzar, estamos aquí dispuestos a escucharlos, porque después tenemos algunas preguntas súper descontracturadas para ustedes, para saber qué opinan en relación a esos temas que vamos a conversar. Venga, pues mira, yo lo que le decía antes a los chicos, yo he preparado una presentación, te estoy compartiendo ahí pantalla, pero que si en cualquier momento queréis hacer una pregunta, pues lo hacéis y nos dedicamos a ella.
No obstante, la presentación dura un poquito, más o menos una media hora, porque yo creo que está hecha, y un poco con los temas más importantes que podemos, introductorios y tocando varias cosas que habíais pedido. Al menos, obviamente no da tiempo, ni mucho menos, ni siquiera en media horita a tocar uno, pero al menos tener unas pinceladas de ideas. Si tenéis que interrumpir, porque yo, igual que tú, Jordi, si quieres irme echando cosas, como no te veo, que estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, empezamos. Nos gusta, siempre hemos tenido muchas inquietudes y como decía Jordi ahora, ¿no? En esta introducción un poco, nos gusta ver las cosas de forma holística. Y para verlas de forma holística, estos son 4 de los grandes paradigmas existentes que abarcan la ciencia, la religión, la política y también la economía. Y nos gusta pues investigar y sobre todo estudiar las cosas pues teniendo todos estos paradigmas presentes y la relación que hay intrínseca entre unos y otros, porque al final no hay diferencia, están todos unidos. Sí, paradigma sería un conjunto de normas y leyes que todo el mundo que forma parte de ese conjunto cumple para que las cosas funcionen bien. Entonces, los paradigmas los tenemos todos dentro, queramos o no, y se dice, esto los chicos de Cuadrante siempre lo explican muy bien, que el paradigma económico obviamente está relacionado con el tener, que sería nuestro cuerpo. El paradigma científico está relacionado con el saber, y sería nuestra mente. El paradigma religioso está relacionado con el creer, y sería nuestra alma, ahí vienen las religiones. Y el paradigma político, que capaz que es más importante, lo que pasa que como nos han hecho de alguna manera detectar a los políticos, lo tenemos muy fuera de nosotros, pero las relaciones que nosotros tenemos con cada uno de nuestros compañeros, eso es política también, saber negociar en cierto aspecto, ¿no? Y ese es el poder real, es nuestro poder y está relacionado con el espíritu, justamente con esa ética y también definido en muchas culturas con una espada portadora de realmente hacer lo que uno cree y no dejarse llevar por el ambiente. Bueno, pues dicho esto, rápidamente, el modelo oficial educativo que viene impuesto en todas las sociedades a día de hoy es un modelo educativo basado en el modelo prusiano. En Prusia, que es más o menos donde está ahora Rusia, es donde se fueron, por el final de 1700, se fueron todos los jesuitas prácticamente cuando los echaron de Europa, porque la orden jesuita es muy importante dentro de toda nuestra historia. Ahora veremos 2 pinceladas más, pero es la orden académica y militar del Vaticano. Fueron los que se encargaron de ir por todo el mundo también cuando hubo todos los descubrimientos. Fueron allí a ver lo que había y de alguna manera también a convertir a la gente al cristianismo. Pero mucho más allá de eso también forjaron todo un modelo educativo que es el que a día de hoy ahora se aplica en todo Occidente, en todo el mundo prácticamente, porque al final nos quieren hacer desde niños ya, nos preparan también siendo jóvenes para el día de mañana siendo adultos que nos podamos integrar en un engranaje del sistema, ya sea como operario de una empresa o en conjunto del comercio que se hace, pero ya no se estructuran esas ideas y en las escuelas sobre todo ahí todos sentaditos en línea recta, obedeciendo, escuchando un montón de horas. Eso está basado también en un tema militar y eso lo implementaron en los jesuitas, es el modelo prusiano. Sí, es muy interesante esa orden, que tenéis que tener en cuenta que los echaron en 56 ocasiones de diferentes lugares del mundo, incluida España, obviamente. En Suiza, en la Constitución, está el artículo, bueno, estaba, no en la actual Constitución, sino en la que tenían antes, que no podían pisar suelo suizo, los propios jesuitas. O sea, imaginaos las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente cuando fueron expulsados de todos los lugares, se fueron justamente a Prusia, como decía el Tete, con Catalina de la Grande y Federico de Prusia, y ahí, durante cierto tiempo, porque también fueron expulsados, porque ellos van como por libre, se infiltran, pero después, claro, se dan cuenta dónde están, que hay otros intereses, ¿no? Que no son los que te vendían. Entonces, bueno, fueron allá a Prusia y generaron todo este modelo educativo que prácticamente se puede sintetizar con levanta la mano y yo cuando te diga, puedes preguntar. Dentro de lo que es la religión cristiana hay muchas órdenes, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, etcétera, y esta sería una que tiene muchísimo, muchísimo poder y lo ha tenido a lo largo de la historia. Y como te decía Jordi, por algo también ha sido incluso suprimida en varias ocasiones. Fue una orden militar y religiosa que la que lo fundaron son los sucesores de los templarios. Las familias de los Galcerán, los Pinós, los templarios me imagino que sí que te sonará alguna cosita más. Obviamente que estos son nombres también para que después vosotros pues, podáis indagar y buscar, ¿no? Por vosotros mismos, que es lo interesante. Pero
te vas a dar cuenta que las mismas familias que habían creado los templarios, una vez fueron expulsados los templarios, eso viene por el Papa y el rey de Francia, pues de alguna manera se vinieron al sur de España, a Valencia, con las órdenes de Calatrava, y fundaron después la orden jesuita, que se hizo súper famosa con el famoso Concilio de Trento, en la época del cristianismo y protestantismo. Pero bueno, eso es para indagar ya vosotros. Pues en oposición un poquito a todo ese modelo educativo oficial que a día de hoy nos ha llegado, está lo que precisamente estáis practicando vosotros también, el homeschooling. Y como decíamos, está basado en una educación mucho más holística, con todos los paradigmas presentes, intentando buscar por relación entre todos ellos. De hecho, antiguamente se estudiaba también, no todo el mundo, sino los que tenían de alto rango y a los que querían poner también a dirigir ciertos lugares, lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, el tercer y el cuarto camino. Y mirar precisamente eran las artes liberales en contraposición a las artes serviles de los esclavos, ¿no? del vulgo, de la gente normal, del populacho. Las artes liberales estudiaban retórica, dialéctica, gramática, eran los saberes humanos, y también otros saberes, otras ciencias como la geometría, la aritmética, la música, la astronomía, se estudiaba filosofía. Hoy en día son cosas que oficialmente en la educación actual se están dejando totalmente en desuso. Música ya prácticamente, a no ser que a ti te guste mucho la música y te apuntes, ya no se usa, y menos como se intentaba estudiar antiguamente, relacionándolo con toda la geometría, con toda la astronomía incluso. La astronomía ni te cuento, la astronomía ya, y menos la astrología. Ya, todo eso es cosa de brujas y no se estudia para nada. Pero es que ni siquiera a verbalizar una dialéctica, una retórica, a tener una conversación y coger la idea de uno e intentar darle la vuelta para tener una dirección bidireccional fluida y llegar a conclusiones. Esas cosas no se estudian ya en las escuelas. Pero sobre todo esta diferencia, ¿no?, entre las artes serviles, que eran para servir a los amos del vulgo, y lo que estudiaban los reyes, los nobles, que eran estas artes liberales, que justamente la retórica es súper importante saberte expresar, ¿no? También con una dialéctica, coger la idea de uno e intentar darle la vuelta. Cosa que ahora, por ejemplo, en la televisión, todo esto se ha perdido. Al menos antes salían, cuando nosotros éramos más jóvenes en la televisión, gente haciendo debates interesantes, que cogías unas ideas, las contraponías. Hoy en día, bueno, con todo lo que hay de la Agenda 2030, el único discurso, no se dan ya estas situaciones. Y sobre todo la relación, ¿no?, que teníamos nosotros, el microcosmos, con el macrocosmos, en esa astronomía, esa música de las esferas que se hablaba, y justamente todos los ciclos que ahora iremos viendo en relación con nosotros. Para empezar un poquito con algún tema, para relacionarlo, y creo que esto es de lo más importante que podemos introducir, no a vosotros, que a lo mejor ya lo sabéis, pero digo en general, incluso a la propia sociedad. Yo a veces tengo compañeras que se lo intento explicar así, ¿no? Lo que era la antigua ley natural versus, en contraposición a la ley marítima. Mira, la ley natural es un poquito la que había en la tierra, donde habían hombres y mujeres vivos, verdaderos. Y lo que han hecho ha sido traer la ley del mar, la marítima, a la tierra. Y la ley del mar es el comercio, es la mercancía. Por eso aquí sale el barco y todo de madera. Esto, por ejemplo, es la imagen de un tribunal, donde veis que siempre todo va a ser de madera, porque es donde se dirimen conflictos entre corporaciones. Todo es comercio. Y ahora veremos el porqué. Todo esto de la ley marítima que aplican en la tierra, todo esto viene desde que nacemos, con el nacimiento, y nos inscriben en un registro. Y en esa inscripción, fijaros, cuando nacemos, tu madre rompe aguas y después te inscriben con un nombre en un registro. Es lo mismo que hacen los barcos. Cuando llegan a puerto desde las aguas y certifican la mercancía que traen. Porque es que es una similitud, una analogía, porque nos tratan como mercancía. Género significa mercancía. Están jugando constantemente con las palabras y su definición. Claro, ahí es muy importante, ¿no?, la etimología de las palabras, porque se crearon de una manera aglutinando justamente información para crear conceptos. Y hoy en día vemos que se está perdiendo. Además que nosotros utilizamos un diccionario para relacionarnos, donde a lo mejor persona, ser, significa lo mismo, pero cuando te vas al juzgado o a todo eso que es contrato legal, ya cambia las definiciones. Entonces entramos en otro tipo de jurisdicción.
que desconocemos porque caemos en trampas. Entonces, de alguna forma, si hoy hablamos de nación, justamente tenemos que evocarnos al origen, que es de donde nacemos. Y ahí viene el ejemplo, ¿no?, que estábamos poniendo. Tú cuando naces, justamente es cuando sales de tu madre, rompes aguas, pero si te vas al concepto legal, que es el que te aplican a ti como personalidad jurídica, justamente el nacimiento es un hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. Que claro, de primeras dices, espérate, vamos por partes, porque no me he enterado de nada. Entonces dejas de ser ya, de alguna manera, una criatura que viene de tu madre para convertirte en este mundo marítimo en un hecho jurídico determinante para la adquisición de una personalidad jurídica. Y entonces es ahí cuando vamos a buscar si el nacimiento significa que se adquiere la personalidad jurídica. Esto, personalidad, viene de persona. ¿Qué significa persona? Porque una persona no es lo mismo que un ser vivo. ¿Vos crees que esta manipulación de hacernos personas jurídicas, ¿no? En el caso cuando ya nos inscribimos en un registro, por eso el nombre con letras mayúsculas, ¿no? Como que todo eso es para hacernos mercancía, o sea, es como que esa es la vinculación, para entrar también en el idioma jurídico. Y claro, porque antes, por ejemplo, estaba en Roma, ¿no?, en ese gran imperio, vamos a decir cuna de donde ahora estamos, estaba el ius gentium, es decir, las leyes de las gentes. De la gente, dependiendo del lugar de nacimiento, pues había unas legislaciones u otras, depende de la costumbre de los pueblos. Pero cuando entrabas dentro del imperio romano, a ti ya no se te aplicaba el ius gentium de las gentes, sino el ius civile. Y por ende, tú pasabas a ser una ficción con unos privilegios de ese imperio, que prácticamente lo que hoy en día tenemos cuando te inscriben tu partida de nacimiento, transforman a un certificado de nacimiento y tú te identificas, ahora lo veremos, con tu DNI o con esa ficción jurídica que te da el Estado, que a ti no te pertenece. Tú, Mira, como mucho, la puedes administrar involuntariamente, pero obviamente el creador de esa ficción es el Estado. esto va así. Nos dicen que el nacimiento es el hecho jurídico que determina que tengamos una personalidad jurídica. Si nos vamos a lo que es la personalidad, que viene de persona, es una máscara de actor, porque antiguamente los actores se ponían una máscara alargada para que se les escuchara al final del teatro. Es personare, para sonar, para que se les escuchara. Por eso persona significa máscara. Y otra definición de persona, ya más actualizada, nos dicen que es sujeto de derecho. Derecho viene de leyes y sujeto es que estamos atados. Nos atan al derecho, a la legalidad. Y el sujeto de derecho, con ella, nos dicen que determina y atribuye la capacidad jurídica para poder hacer actos vinculantes. Entonces, el certificado de nacimiento, cuando nos lo dan, después va unido a un DNI. Y entonces, con ese DNI ya crean ellos la ficha del Monopoly. Veis aquí que por eso he puesto el dibujito del Monopoly con las fichas, para poder jugar dentro de todo su tablero legal de comercio que han creado. Necesitamos una ficha de Monopoly, una ficción jurídica. Es lo que se llama El hombre de paja. Hay una película muy, muy buena que se llama La isla de las rosas, que si alguno tiene Netflix la puede ver allí, si no buscarla. Es muy interesante. Ellos te lo ponen en clave un poquito de humor, pero es una historia basada en un hecho real de un hombre que se llamaba Giovanni Rosas, que creó una isla y se generó él su propio hombre de paja, su propio certificado de nacimiento respecto a una nueva ficción jurídica en un nuevo país que él se inventó. Y se lo tuvieron que, no se lo quisieron reconocer, pero era legal. Entonces es muy interesante esta película, por si alguno tiene interés en ver todo esto, hasta qué punto se ha podido también llevar a cabo en la realidad. Hasta aquí podemos ver que tú eres una creación, si quieres, de tus padres, que vienes a este mundo a vivir y a experimentar, y después el Estado te da una ficha de Monopoly, una personalidad jurídica con la cual tú tienes que moverte aquí dentro. Ay, disculpa, ¿podemos decir que eres un ser y pasas a ser una persona? Sí, totalmente. Y ahí viene el truco de magia, la identificación. Nosotros en nuestro diccionario, fíjense lo que es identificar, hacer que dos cosas o más que son distintas, aparezcan y se consideren como una misma.
Y ahí es cuando nosotros nos identificamos con el DNI, con nuestra personalidad jurídica que nos dan, pero no somos lo mismo. Vuelve a ser un truco de magia para que justamente tú tomes eso como real, pero eso es ficticio, no es de este mundo. Y no solo es para mí un poquito perverso, ¿no? y manipulado, engañoso, el hecho que nos identifiquemos con un nombre en mayúsculas y con un DNI, sino es mucho más que eso, porque también el hecho de que nos identifiquemos en que somos eso nos hace perder nuestra referencia espiritual. Porque al final, yo al menos así lo considero, somos seres, una conciencia habitando un cuerpo físico. Pero nosotros no somos nuestro cuerpo físico tampoco, mucho menos un DNI de plástico, un documento de identidad que nos da el Estado. Entonces, al identificarnos ahí se pierde en buena parte esa experiencia de vida que hemos venido a hacer aquí, porque nos hacen que nos identifiquemos con algo que no somos. Pero eso, por eso la frase de dejamos de ser lo que somos para ser lo que no somos. Perdón. En las palabras como, por ejemplo, nosotros llamamos ficción jurídica a una asociación, a una organización, a lugares comunales donde se reúnen todos, ¿no? Una ONG, y sin embargo nosotros no vinculamos nuestra DNI a una ficción jurídica, y cuando vas para atrás y te das cuenta que vos también podés ser manipulable por tu DNI, recién ahí vamos reconociendo. Muchas gracias. Fijaros, chicos, que la ciencia ficción es algo que no existe y nos crean nuestra ficción jurídica. O sea, no existe. Ficción jurídica es la técnica jurídica mediante la cual se toma por verdadero algo que no existe. Esa es la definición de ficción jurídica. Y es a través de la cual se fundamenta la existencia de las personas jurídicas, de las máscaras. Y todo eso, uniéndolo también con filosofía, con historia, es lo que forma parte del contrato social de Rousseau. No sé si alguno lo ha estudiado, alguna vez ha leído a Rousseau, un filósofo de la Revolución Francesa, etcétera, pero nos meten en un contrato social en el cual ninguno hemos firmado, ninguno hemos dado nuestro consentimiento, pero nos ponen a jugar allí, con una ficha que nosotros nos ha venido impuesta, una ficha del tablero de Monopoly, y ahí nos hacen tener derechos y obligaciones. Y no te puedes salir de eso. Nos obligan a estar en ese contrato social. No sé si entendéis un poquito la profundidad de todo esto y la importancia. Al menos entenderlo. Ya no digo, obviamente, para salirse, pero sobre todo para salirse mentalmente, para no identificarnos con todo eso y tener ciertas herramientas mentales para todo ello. Sí, además, Rousseau, como buen filósofo, tenía todos estos conceptos muy claros y dejó una cláusula para salirse de ese contrato. Ese contrato que es ilegal, porque vosotros, si no sé, os viene un compañero y me dice, déjame una goma o déjame un lápiz, tú tienes que estar de acuerdo con eso. Pero nosotros, para estar de acuerdo, te tienen que explicar cuáles son un poquito los fundamentos, las cláusulas, los límites, las cláusulas, pero a nosotros no se nos explica nada. Se nos da por hecho. Por eso ese contrato sería ilegal, o es ilegal realmente. Entonces Rousseau, lo tenía muy claro, si lo puedes poner ahí en grande, Tete, porque dijo que de este contrato social, que el Estado te lo impone al nacer sin explicación ninguna, podían salir los seres humanos. Es decir, está diferenciando muy claramente el ser humano, que es el real, que es el que le da vida e identidad a esa ficción jurídica dijéramos, el personaje de Monopoly que te establece el Estado cuando te registras en su lugar de propiedad. Exacto. Y en relación a todo esto, cuando te registran, fijaros que te registran en mayúsculas. Y lo que decía Julieta antes, ¿no? En la antigua Roma existía lo que era la capitus. Capitus viene de cabeza. Diminutio, disminución máxima. La máxima disminución de tu cabeza, o sea, de tu poder de decidir, era cuando eras esclavo total. Y a ese esclavo lo escribían en mayúsculas. Es decir, no tenía privilegios, porque claro, tenía la máxima disminución. Estaba limitadísimo con sus privilegios. Y a ese esclavo lo escribían en mayúsculas, igual que, y por algo sale en mayúsculas nuestro nombre y apellidos en nuestro DNI y en todos los contratos. Y fijaros... Y por algo salen en mayúsculas también las lápidas de los cementerios. Y además, fíjate con el detalle, en los cementerios, las cenizas de los fallecidos van en una urna. Y nosotros, que también nos toman como muertos, ¿dónde votamos? En una urna.
Entonces ves siempre esa similitud coincidente en dos aspectos de nuestra vida que dices, pero no tiene nada que ver. Pues justamente las palabras originales y las que después creadas por ellos, como nos asocian a los fallecidos. ¿Por qué? Porque un muerto no se puede representar. Al no estar vivo, así nos tratan a todos nosotros. Entre otras cosas, por eso cuando vas a una corte, tú no puedes ir por libre. Necesitas a un procurador que de alguna manera interceda, que te represente, porque tú, como te dan por muerto, no te puedes presentar a los sitios. Necesitas a alguien que te represente. Y ahí viene toda una situación legal jurídica. La propia familia, que vendría del latín y que viene de famulus y significa sirviente o esclavo. Y a nosotros nos dicen que formamos parte de una familia. En todo caso, lo que dicen familia es nuestro linaje. Nuestra gente que venimos del linaje viene de la línea de sangre, pero nos tratan como de familia, porque nos tratan como de esclavos y por eso nos imponen en el contrato social tantos derechos y obligaciones. Entonces, en el Imperio Romano, justamente depende a qué familia pertenecieras, que era a tu amo, pues te daba unos privilegios u otros y tenías la capitis diminutio máxima, la media o la mínima. Sí, sí. Y bueno, para acabar con este tema y enlazarlo con el siguiente, fijaros, en inglés, ship, que es embarcación, barco, ship. Y a los ciudadanos, cuando los inscriben, dicen que les llaman citizenship, barco. La misma propia palabra de barco viene inscrita en la palabra ciudadanía. Y en muchas más palabras, ¿eh? El friendship, o sea, hay muchas en inglés porque justamente el Imperio Británico lo que realmente hizo fue terminar de cerrar este círculo marítimo en nuestras legislaciones. Entonces no se pueden escapar de su propia etimología. Somos sujetos de derecho, estamos atados a su derecho a través de la ficha de Monopoly, que se crea cuando nos inscriben. Pero bueno, dicho lo cual, con una historia de la embarcación también, después de un gran diluvio que hubo en las aguas y alguien que resurgió, es por lo que también nos lleva a hablar de las bulas papales que nos habíais dicho que queríais tocar un poquito, ¿no? El origen de toda trampa es el derecho canónico, o sea, el derecho canónico es el que viene de la Iglesia. Y con esa historia del diluvio empezaron. Los papas antiguamente dictaban bulas papales. Eran documentos que se hacían antiguamente, obviamente, sobre piel de animales y eran el documento oficial sobre temas políticos y religiosos. Y una de las más famosas, que el origen, en parte, el que dio todo esto a la mercancía y a la ciudadanía, fue la bula Unam Sancta. Sí, ese es el gran conflicto que hubo con las dos espadas, justamente con el rey de Francia, de alguna manera peleado con el Vaticano, con el Papa del momento, que ese rey de Francia fue el que cerró, de alguna manera, a los templarios. Pero eso es otro tema. Entonces, justamente con esa bula estaba en conflicto quién tenía más poder. Si el rey, que tenía el poder sobre todos los hombres de la tierra, o el Papa, que tenía el poder espiritual. Por eso son las dos espadas de poder, del espíritu. Y obviamente que con la bula se acabó imponiendo el Papa, entonces toda la tierra está sujeta a ese pontífice, ¿no? Como único salvador que te puede dar la extrema unción para que seas liberado, ¿no? En el mundo que crearon religioso. Esta bula dicen que fue en 1302. Posteriormente vino también otra bula muy famosa en 1455, que era la Romanus Pontifex. Claro, antes, justamente previo a toda la conquista de América y de otros territorios, entonces con esta nueva bula, en 1455, escasos años, ya dejan dicho de que todo lo que se vaya a conquistar le va a pertenecer todas esas tierras, esas propiedades al Vaticano. Entonces ya no serás tú que llegas a un lugar y conquistes que te puedas quedar con las propiedades. Como mucho te vas a poder quedar un poquito con ciertos privilegios, pero las tierras, las propiedades son para el Vaticano. Luego viene la otra bula, en 1481, que le llaman la Aeternis Legis, que justamente lo que venían a decir es que los militares tenían que administrar a los esclavos, pero todo bajo el control del Vaticano. Por lo tanto, ya te habían prohibido o privado de tener propiedades con la de antes y ahora te privaban de tener justamente un cuerpo, porque te tratan como esclavos. Entonces, un esclavo, como no tiene alma, igual que los animales, puedes hacer con ellos lo que consideres, porque están muertos. No tienen realmente ningún privilegio, ¿no? Porque no están animados. Y la otra,
que no es que sea una bula, pero sí que es el Concilio de Trento, que ahí es cuando los jesuitas tomaron grandísimo poder. Entre otras cosas, empezaron a hacerse todos los registros de nacimiento para tener ya un control exhaustivo de quién estaba. No tienen a todos perdidos en el mar y se adueñaron de nuestras almas. Entonces, necesitas ya de un bautismo creado justamente en ese Concilio de Trento y transmitido por el papado para que tú puedas salvar tu alma. Entonces ya tienen las propiedades, tienen tu cuerpo y tienen tu alma, que sería como la triple corona también que nosotros perdimos en beneficio de ellos. La triple corona sería Washington, D.C., la Milla de Londres y el Vaticano, que además todas ellas tienen jurisdicción propia, son independientes del país donde se encuentran. O sea, la Milla de Londres no pertenece a Inglaterra. Esta tiene, Ni a Londres, tiene alcalde propio la Milla de Londres. igual que Washington, distrito de D.C. también. Bueno, pues esto nos parece súper interesante, no sé cómo lo veis vosotros. Ahora, si queréis, seguimos con dos temas más que teníamos preparados, pero el tema de la ficción jurídica, que es con la que nos meten en este tablero de Monopoly, sobre todo, y además en este contrato social que hemos visto, pero que en el cual nadie nos explica nada. O sea, esto porque nosotros y otra gente lo ha investigado, lo ha intentado entender, pero nosotros nacemos y nos meten ya en esta rueda de hámster a trabajar, sobre todo nos preparan, nos forman para meternos en la rueda laboral y a trabajar incluso para otros o a pagar impuestos, pero no nos dicen ni nos explican de dónde viene toda esto, esclavitud moderna, por así decirlo, aunque nos hacen creer que somos libres. Yo te iba a decir que si el rey tenía nuestro cuerpo y el papa tenía nuestra alma, ¿qué nos dejaba para nosotros, no? Bueno, es que justamente como nos han anulado nuestra capacidad de comprensión que somos un espíritu o algo más de lo que nos han dicho, entonces ni lo buscamos. Justamente cuando empiezas a comprender que tú tienes unos valores, que cuando naces tú sabes lo que es justo y lo que es injusto, y precisamente en una sociedad, por eso la justicia es tan importante. Nosotros trabajamos en el Departamento de Justicia, ¿no? Tú antes has dicho que trabajabas ahí en abogacía, o habías estudiado, Julieta. ¿Y qué es una sociedad si realmente no tiene unos valores? Y unos valores hay que ejercerlos. Entonces, esta gente lo que ha hecho es transformar, como siempre, la palabra justicia por legalidad. Pero la legalidad está carente absolutamente de valores. Unos valores que nosotros venimos al mundo con algo, no somos una tabula rasa, como nos quiere hacer ver también la nueva psicología. Y a partir de ahí tenemos una conciencia. Entonces, fijaros cómo han ido transformando también todas esas definiciones. En la facultad nos estudia ya la psicología como alma, como aquel ente que te da vida y de alguna manera se quedan impregnados también las emociones, vida tras vida, como se conocía antes, sí que nos meten en un mundo lineal y que no cíclico. Entonces, todas esas cosas como que vienen dadas y realmente están modificando nuestra comprensión de nuestra realidad. Por eso hay que también, por uno mismo, revisionar y de alguna manera sacar sus propias conclusiones. La propia palabra ley es algo que nunca cambia en el tiempo, por eso es una ley, porque siempre se repite. Y ellos le llaman leyes a sus normas con rango de ley, a la legalidad, pero no son leyes, las leyes en todo caso son naturales, porque siempre se repiten, nunca se modifican. Siempre juegan con las palabras ellos. Y lo hacen a través de llevarnos a su legalidad, a sus reglas del juego, a sus reglas de su monopolio. Es como la ciencia nace justamente para comprender las leyes que rigen la naturaleza. Es decir, esa inteligencia que armoniza o que está detrás de todo, hasta desde un campo magnético hasta lo que está sucediendo, no sé, entre nosotros. Pero claro, la ciencia hoy en día han sustituido lo que es el concepto de Dios con todo lo que puede llegar a abarcar simplemente como inteligencia ordenadora. Y entonces ya no está buscando esa inteligencia, la está suplantando. Y podemos hacer lo que nos dé la gana sin estar sujetos a esas leyes que son perpetuas de las cuales formamos parte. Entonces hay un desconocimiento absoluto de nosotros y de la relación con el mundo. Fijaros el paradigma científico hacia dónde se le han llevado.
Totalmente, y más coincido, pero por completo. El honor es como compromiso contigo mismo en esta existencia, con tu propia alma, con tu propia conciencia, como un valor, como una ética interna. Y además, como no lo mantengas, ese honor y ese compromiso contigo mismo, es cuestión de tiempo que entres en conflicto. Y cuando entras en conflicto, ahí podéis también investigar, aprender lo que supone dentro de la medicina germánica, que vais a entrar en incoherencia y os van a pasar cosas dentro. Pero todo por no mantener ese honor, ese compromiso con vosotros mismos, con vuestra Claro, esencia. justamente en la vida, ¿no? De honor viene el ser honesto y hay que ser honesto con uno mismo y con los demás. Y en la vida nos van a pasar situaciones que a veces estás ahí en el límite de y cómo me comporto y lo que hago. Y el último juez de todos es tu propia naturaleza. Es esa conciencia que te va a decir si estás actuando bien o estás actuando mal, en el aspecto de que capaz que no existe ni el bien ni el mal, porque venimos aquí a experimentar, pero tú ya estás realizando acciones que no se corresponden como te gustaría que actuaran contigo. Entonces, creo que eso también es una vara de medir para ti mismo y la honestidad a veces es complicada de llevar, pero cuando la llevas en práctica hay mucho menos problemas o quilombos, como le llamáis vosotros. Hay una frase que dice que no debería hacerse ciencia sin conciencia. Creo que la medicina germánica también daba una muestra de ello.